Buenas tardes, un saludo para todas y para todos. Hoy les quiero hablar e invitarlos a leer especialmente este libro de Santiago Castro Gómez, La Rebelión Antropológica, un libro publicado por la editorial Siglo XXI de España y con un prólogo del reconocido filósofo español José Luis Villacañas. Entonces dice así: el filósofo colombiano Santiago Castro Gómez, uno de los pensadores más reconocidos de América Latina, lanza su libro La Rebelión Antropológica. El joven Karl Marx y la izquierda hegeliana 1835-1846. En él traza el tránsito del absolutismo teológico al absolutismo antropológico, un libro erudito que abre caminos de reflexión al interior de eso que hoy llamamos el antropoceno o que otros llaman el capitaloceno. Durante mucho tiempo, filósofos muy serios, formados en la tradición filosófica europea, negaron o cuestionaron la pretensión de la existencia de una filosofía latinoamericana, como si solo fuera posible hablar de la filosofía europea. Les molestaba el adjetivo ligado a un lugar, pasando por alto que el lugar desde el cual se enuncia es el lugar donde se existe y se piensa, desde donde se viven y se padecen los problemas que nos agobian como sociedad. América Latina como locus, donde se sienten los desajustes del mundo, y eso da que pensar. El lugar como un espacio históricamente constituido, donde se viven las corporizaciones, la corpocultura, donde las cosas y los problemas nos asedian, nos acechan y nos interpelan. Hoy ya no tiene sentido negar la existencia de una filosofía latinoamericana. Basta pensar en la obra de Enrique Dussel, Bolívar Echeverría, Leopoldo Sea, Miró Quesada, Arturo Andrés Roig, Hugo Semmelmann, desde la epistemología, entre otros, para percatarse del nivel que la misma alcanzó ya desde el siglo pasado. Lo mismo vale para generaciones actuales como Luciana Cadagia, Laura Quintana, Santiago Castro Gómez, Adolfo Chaparro, el filósofo Julio Cabrera, y otros que piensan desde distintas disciplinas como Rita Segato, Silvia Rivera, Arturo Escobar y tantos y tantas que habitan con pasión los horizontes del pensamiento. Pues bien, en este contexto, la reciente obra de Castro Gómez merece atención. Castro Gómez se ha movido con gran versatilidad al interior de los estudios decoloniales, el pensamiento de Michel Foucault, la teoría crítica, el pensamiento latinoamericano, la filosofía política contemporánea, y siempre ha sabido cómo nadar y batallar en esas aguas para decirnos algo relevante al mundo de hoy. El suyo ha sido un recorrido serio, apasionado, con gran escalpelo crítico y gran oído para los problemas del presente. Su libro La Rebelión Antropológica, el joven Karl Marx y la izquierda hegeliana, es un estudio notable, exhaustivo, de esos estudios eruditos que escarban, desentierran la tradición filosófica y que la vivifican. De la mano de la arqueología de Foucault y cierto eclecticismo metodológico, pues acude también a la historia conceptual y a la historia intelectual, es decir, de Koselleck y de Elías Palti, por ejemplo, nos trae un periodo 1835-1846, donde a su parecer se constituyó y se condensó teóricamente lo que él llama el absolutismo antropológico, esa religión del hombre que sustituyó al viejo absolutismo teológico, donde todo adquiría sentido desde el viejo Dios. Ese absolutismo antropológico se constituyó a partir de la categoría de ser genérico en el periodo examinado por Castro Gómez. El libro muestra también que fenómenos como la expansión de Europa, su imperialismo, su colonialismo sobre la periferia y que el dominio técnico del mundo en esa gran red llamada Sistema Mundo Moderno, para decirlo con Wallerstein, se explica por el mencionado absolutismo. Este opera como una matriz de la cual dependen esos fenómenos modernos. En ese absolutismo Castro Gómez ve los problemas de hoy. Así que no se trata solo de un prurito erudito que aporta a los tradicionales estudios de la historia de la filosofía, sino que siempre la arqueología, ¿no? Al desestructurar ciertas lecturas del pasado, al escarbarlas y al removerlas, lanza algo nuevo y ofrece sentidos sepultados y descuidados. Nos ofrece interpretaciones nuevas, muchas de ellas relevantes para ponerlas a actuar en el presente. En otras ocasiones nos dice lo que la historia de las ideas ya habían mostrado, aunque de un modo muchísimo más detallado. Este libro analiza una época clave, el tránsito de la herencia hegeliana a Marx, pasando por la llamada izquierda hegeliana, por pensadores como Bauer, Hess, Stirner, Feuerbach, etc. Con gran rigurosidad, el pensador colombiano lee el devenir intelectual que llevó a la constitución del absolutismo antropológico, al mismo ese absolutismo antropológico que llevó después, ¿no?, a un absolutismo del individuo en el neoliberalismo, y el responsable de muchos de los problemas del mundo de hoy,
de un mundo camino al colapso civilizatorio, un mundo que se hunde en medio del éxtasis del consumo, la ganancia y las patologías obsesivas del progreso y del desarrollo. Esa civilización unidimensional donde el ser humano se ha convertido en un alfeñique, una rueda dentada, un tornillo, como ya decía Nietzsche, donde no es posible realizar la pluridimensionalidad humana. Un libro de casi 600 páginas, publicado por la famosa editorial Siglo XXI Editores de España, escrito en parte durante la pandemia y que llama, aunque no desarrolla, a una filosofía transmoderna que descentre al ser humano, un libro que le apuesta a un materialismo no antropocéntrico, más allá de Marx. Dice Castro Gómez: hoy sabemos que el nuevo régimen climático en el que nos encontramos requiere pensar de otro modo las relaciones entre los entes humanos, en lugar de seguir colocando al hombre en el centro del absoluto de nuestras preocupaciones. Es necesario por ello ir más allá de la revolución copernicana y avanzar hacia una visión no antropocéntrica y transmoderna que sirva de ayuda para enfrentar los desafíos globales que tenemos. Hasta ahí Castro Gómez. En este sentido, el texto también abre discusiones con el pensamiento latinoamericano actual, por ejemplo, con apuestas de ontología relacional, como las del buen vivir, vivir bien, que denuncia ese mismo antropocentrismo y le apuesta a un biocentrismo. O, como decía mi maestro Darío Otero Uribe, a una cosmovitalidad. Este libro muestra con gran profundidad los recovecos teóricos, conceptuales, de eso que otros autores han llamado, como Nicolás Gómez Dávila en Colombia, por ejemplo, la antropodicea moderna. Un libro que invita a repensar el famoso problema de la secularización, la cual descansa, dice Castro Gómez, sobre un proyecto antropológico que le sirve de base. El texto también permite cuestionar la metafísica de la creación que María Zambrano veía como la marca distintiva moderna. Esa misma metafísica que había terminado en el superhombre de Nietzsche vía el endiosamiento del ser humano que realizó el idealismo alemán, tal como aparece en su libro El hombre y lo divino de 1955. El libro de Castro Gómez no solo esclarece más de una década de filosofía, sino que trata en parte el presente y los grandes retos que tenemos como civilización. Un libro que invita a pensar los límites del antropocentrismo y que hay que leer. Un texto prueba de la buena filosofía que se hace hoy en eso que José Martí llamó desde el siglo XIX Nuestra América. Gracias por su atención.